El juicio contra Hunter Biden comenzará mañana en California con la selección del jurado. Biden hijo está acusado de evadir al menos 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019, incluyendo un periodo durante el cual su padre era todavía vicepresidente. El ahora presidente se ha desmarcado de las actividades de su hijo en el pasado. El presidente nunca ha hecho negocios con su hijo y no estaba al tanto de esto, y para cualquier otra cosa tendría que remitirlo al representante de Hunter Biden. Biden hijo enfrenta 6 cargos relacionados con impuestos, 3 delitos graves y 3 menores. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 17 años de prisión. El juez federal Mark Scarsi permitirá que en el juicio se presenten detalles del estilo de vida extravagante de Biden como evidencia, lo que ha generado controversia. El jurado debe conocer la naturaleza precisa de los gastos del señor Biden para evaluar su estado mental en relación con los cargos de evasión fiscal. La defensa de Biden argumenta que su adicción a la cocaína y otras drogas afectó su capacidad de toma de decisiones, impidiendo que actuara con intención criminal. Este juicio, que en un momento fue visto como una amenaza para la reelección de Joe Biden, ha perdido relevancia después de que el presidente decidiera no buscar un segundo mandato y Kamala Harris asumiera la candidatura presidencial. Tiroteo en la escuela. Tengo miedo. No estoy molestando, dice el mensaje de uno de los jóvenes a su mamá cuando estaba en clases y se registró el tiroteo. Bajo investigación permanece el evento que tuvo lugar la mañana de este miércoles en la escuela secundaria Apalachee en Winter, Georgia. Según la Oficina de Investigaciones del Estado, pasado el mediodía había un reporte de 4 personas muertas, 9 heridas y un menor de edad sospechoso bajo custodia de las autoridades. Lo que ven detrás de nosotros hoy es algo terrible. Aproximadamente a las 9:30 de esta mañana recibimos la primera llamada de que había un tiroteo activo en este campus. Una investigación entre diversas agencias locales y federales se adelanta, según confirmó el fiscal general de Estados Unidos. El FBI y la ATF están trabajando con sus contrapartes estatales, locales y federales. El Departamento de Justicia está listo para ofrecer cualquier recurso o apoyo que la comunidad de Winter necesite en los próximos días. La Casa Blanca de nuevo reiteró su preocupación ante este tipo de eventos, que con este ya suman 385 en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive. Como ha dicho el presidente una y otra vez, esto no es normal, esto no es normal. Los estudiantes y los maestros merecen saber que sus escuelas son seguras, deben centrarse en el aprendizaje, no en los confinamientos. Mensaje con el que la oficina del mandatario reiteró su llamado al Congreso para el control de armas a partir de revisión de antecedentes universales, prohibición de rifles de asalto y munición de alto alcance, entre otras medidas que prevengan estos eventos. Por supuesto, la selección vive un momento de mucha presión. A fin de cuentas, Brasil es el único país presente en todas las ediciones del Mundial, y si el combinado que comanda Dorival Júnior no mejora la campaña que ha presentado en estas eliminatorias, puede quedarse afuera de la Copa por primera vez en su historia. En este momento tan complicado, adversarios aparecen por todas partes. Un dron sobrevoló a la cancha durante una de las prácticas en Curitiba. 3 hombres fueron detenidos debido al riesgo a la salud de otras personas. El brasileño que lo estaba manejando, un venezolano y un ecuatoriano que había garantizado que es colombiano. Pese a tanto espionaje, nadie ha descubierto exactamente cuál será el 11 titular. El artillero del campeonato brasileño, Pedro, se lesionó en este entrenamiento y es duda para enfrentar a Ecuador. El seleccionador probó un ataque con el tridente del Real Madrid, Rodrigo, Endrick y Vinicius Júnior. Además de lucir con una camiseta amarilla, Brasil y Ecuador coinciden en otro aspecto. Ambos cuentan con un crack de 17 años y esos dos van a jugar en el Chelsea de Inglaterra cuando alcancen la mayoría de edad, el tricolor Kendry Páez y el canariño Estevão. Aunque sepa del momento delicado de la selección, el brasileño sigue como los colegas, en muy buena onda y optimista de que esta sequía de triunfos está por terminar. Una de las figuras del Palmeiras dijo que el fútbol es para él como un parque de diversiones, es donde se siente tranquilo, le toca sentirse feliz para jugar bien, y así es como se ha sentido. Es que yo estoy sintiendo en este momento. De hecho, este deporte es como una montaña rusa. Es muy divertido, pero lleno de altos y bajos. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.